gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un videazo dimashoso. Ya saben que como siempre yo aquí feliz de estar contando anécdotas de nuestro querido Dimash, los mejores momentos dimashosos del príncipe, y deseando que ustedes en donde quiera que estén, en donde quiera que me estén viendo, estén súper, súper, mega, ultra bien. Ya saben, acá, al tiro. Oigan, ya también se va a hacer costumbre de mandar saluditos especiales antes de los videos. Claro que sí. Sobre todo de los que me escriben en los videos anteriores, ¿verdad? Hay unos que ya son cliente frecuente y hay una bellísima dear que se llama Carolina Budo 1149 que me dijo en el video anterior: Aire, por favor, dinos cómo se dice te amo en kazajo. Híjole. Ya saben que yo tomé un curso, ¿verdad? Básico con mi queridísima Marcia. Que si ustedes quieren aprender kazajo o cualquier otro idioma, ella es espectacular, es la indicada para ti, latino, querendón de aprender kazajo. Ella es perfecta. Pero miren, ya saben que la pronunciación no es exacta, ¿verdad? Porque pues uno como latino no hacemos, o más bien, sí, realmente nunca hemos hecho sonidos con la garganta ni con la boca similares a los kazajos y viceversa. Por eso muchas palabras pues siempre se van a ir como ese acento latino, ese acento de que no eres 100% kazajo, ¿verdad? Hay dos maneras de decir te amo. La primera es más común, te quiero, y es mien siene jaksa kurimen. Repitan conmigo. Vamos, yo los oigo. Mien siene jaksa kurimen. Es como más te quiero, ¿sabes? O algo como más fraternal. Si quieres algo más de te amo de pareja, ya sabes, es mien siene suemarin. Para que cuando venga nuestro Dimash, así ya quisiéramos gritarle: ¡Mi Dimash! ¡Mien Dimash! No, mi Dimash. Mien siene sueman. Una vez más. Mien siene sueman. De todos modos, aquí les voy a dejar unos videitos donde nuestro propio Dimash nos explica a detalle cómo se dice te amo en kazajo. Y para el próximo video les enseño a decir te deseo, porque eso es una cosa más acá directa, más jacarandosa. Eso sí, ya como para decírselo mínimo. Me encantaría, ¿verdad? Pero no. Hay límites. Cualquier latina enjundiosa y descarada tal vez se lo grite, pero yo no. Pero eso es para el próximo video. Pero espero te haya servido, mi querida Carolina. También Raushan Beragimova 5928 Saliem. Hasta allá. También tenemos una española por aquí, Elena Serra 8900. Sí, yo sé que también me ven por allá, por España. Muchos besos hasta allá. ¡Jolé! También otro mensajito de User PK que me escribió en kazajo que sí, que dice que los duetos de Dimash son fabulosos, muy honorables, y que gracias por las reseñas. Rahmiet, Ulkian Rahmiet, también Streamart, muchas gracias por el mensajito. Repito, yo sé que me ven en varios lugares, por eso mi dedicación a traducirlos a varios idiomas. Y también un beso hasta allá y otro besote hasta Bolivia para Balbina Takuriarmijo. Espero lo haya dicho bien. Besos hasta allá también. Y también saluditos a María Aurora, que es primeriza en este canal. Tú gózate todos los videos que hacemos aquí, reina. Yo espero que los disfrutes mucho. Y como bien dices, aprendamos mucho sobre el universo de nuestro Dimash. Y bueno, ahora sí, vámonos con los saludos internacionales. Eso se los dejo para otro videito. ¿Qué significa cada saludo? Porque si no, mira, la intro ya es enormemente larga y... Pero, Saliem, ese es en kazajo, chicas. Saliem, привет, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me está viendo. Hoy vamos a hacer la reacción, sí, claro que sí, porque ya saben que yo soy aguantadora.
la reacción de nuestro Dimash con la hermosa canción de Dudarai, que el siguiente video, de una vez les anticipo, va a ser sobre la historia de esta canción, porque la tiene profundidad, tiene contexto. Es una canción muy tradicional de lo que es la cultura kazaja. No es la primera vez que nuestro Dimash la canta, ya han habido varias ocasiones, pero eso se los voy a mostrar de manera histórica en el video siguiente. ¿Para qué? Lo esperen con ganas, lo esperen con ansias, chicas. Pero empecemos por el principio, ¿verdad? Claro que sí. Porque el 5 de octubre se presentó en el programa Beauty and Harmony, que significa belleza y comunidad, allá en China, en donde muchos artistas de China, de Serbia, de Kazajistán con nuestro Dimash y muchos más se estuvieron presentando en el escenario con bellas actuaciones. Cabe recalcar que este programa de Beauty and Harmony es un gran programa de intercambio cultural internacional debido a los diversos países que participan. Y esto fue lanzado en conjunto por la estación de radio y televisión de China y el Ministerio de Cultura y Turismo. Es así como, bajo el lema de Cultural Silk Road, cada uno de los artistas utilizaron innovadoras formas de arte para mostrar la belleza de la creatividad arriba del escenario, destacando la cultura, la conexión del alma y la música como puente de comunicación en todo el mundo. Este programa de Beauty and Harmony fue grabado con mucha anticipación el 7 de septiembre del 2023 en la ciudad de Langfang. También durante este programa hubo varias entrevistas a muchos personajes importantes, y obviamente pues nuestro Dimash fue uno de ellos, y a grandes rasgos él mencionó que fue hace 7 años cuando por primera vez visitó China, estuvo aquí debido al programa de Singer, que ya sabemos esa historia, ¿verdad? Y que como músico extranjero, músico kazajo sobre todo, tiene una gran e importante misión. Y que obviamente siempre está como en esa búsqueda de colaboraciones con personajes chinos, con cantantes chinos muy talentosos, que lo hemos visto hasta ahorita. Todo esto para la integración de una promoción y comunicación cultural, para esta unión de diferentes culturas que hay no solamente en China, ¿no?, sino también alrededor del mundo. Hemos visto que nuestro Dimash es muy global. Cada concierto que da en distinto país siempre trata de aprender al menos unas palabras en el idioma para dar la bienvenida. Siempre sorprende con una canción típica de ese país. Eso siempre ha hablado de que Dimash está muy, muy comprometido con esa diversificación cultural, no solamente de su país, sino de los demás. Y eso es maravilloso, eso es algo que me encanta y me sigue sorprendiendo cada vez que veo algo así. Ya les dije que yo espero que cuando venga a México nos hable completamente en español, se vista de mariachi, salga con un mariachi a cantarnos México lindo y querido. Sí, claro que sí. O el mariachi loco. Bueno, sería fabuloso que hiciera algo muy tradicional de México. Decretado está, muchachas, claro que sí. Y bueno, siguiendo con esta diversificación cultural de China y Kazajistán, también en el programa se presentó una película llamado El Músico, que es creado por Xian Xingnai, que es un músico y que específicamente en esa película cuenta ahora sí que cómo ha sido esta conexión y este puente cultural entre China y Kazajistán. Muy, muy interesante. En internet pueden buscar las entrevistas subtituladas al menos en inglés y completas para que ustedes puedan ahondar un poquito más en ello. Y con esto nos vamos no a la presentación principal, porque antes de eso nuestro querido Dimash hizo una pequeña participación en conjunto con este gran pianista chino llamado Lang Lang, que ya también es muy conocido en el mundo DIR y es muy respetado en el mundo musical. Entonces vamos a estar viendo ese pedacito de actuación entre ellos. Ok, con pequeño audífono ahora. Vamos a ver un pedacito de ahora sí que esta introducción, digámoslo así.
cortito pero conciso. Me encanta que pongan, ahora sí que en pantalla completa, a ambos rostros, tanto para ver la actuación de este gran pianista Lang Lang, como para ver los gestos gustosos, ¿verdad?, de nuestro Dimash, para poder apreciar mejor. Vimos que era una vocalización en tonos muy altos, muy agudos, pero que igualmente, como siempre, se complementaban perfectamente para dar esta belleza única de Mashaza. Claro que sí, muchachos. Dos grandes en el escenario, dos grandes juntos. Y ahora sí, con esto, vámonos, tengo miedo. Vámonos con el video principal porque Dudarai. Recuerdo que en un video en donde fue como a un congreso y cantó la de Dudarai, tuve que quitar ese pedacito, que era a capela, porque YouTube me lo bloqueó. No sé por qué, pero era a capela, era una fancam y me lo bloqueó. Entonces tengo miedo de que pase lo mismo. No sé si es la canción o el video, no creo que es el video, pero la canción. Esperemos que no, ya saben, siempre bajando santos, San Dimash, que el video no me lo tiren para atrás. Sí, por favor, roguemos eso, porque si no, lo voy a tener que mover por otros lados. O, ya saben, lo vamos a tener que mochar, muchachas, ni modo. Sin embargo, este video está en el canal oficial de nuestro querido Dimash, para que lo vayan a ver ahí, lo vayan a degustar aquí. Ya saben que aquí en mi canal es para tener una charla gozadora, sabrosa de nuestro Dimash. Pero vayan a ver los videos siempre en el canal oficial o de los creadores que lo hacen, ¿cierto? Yo soy un complemento nomás, con sabor latino. Pero, en fin, vamos a verlo. Ok. Ay, Dios mío. Vemos que se oye el dombra, instrumento tradicional sumamente importante de la cultura y tradición de Kazajistán. Y que obviamente siempre es un deleite. ¡Amo esa voz! Sen için tuğdum, şerken ay tudarari, tuğdum ay. Uy, qué buena voz. ¡Wow! Aşıkül toşu gölgen arası bir basına kemşek börek jarası var dudar ey gelir bolsan tezirek gel ornuna şerken ay dudarari dudam ay.
Дариям жагур деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып шіркін ай дудар-ай дудам дудар-ай дудам бәрі сен үшін тудым шіркін ай дудар-ай дудам Por Dios, magia dimashosa, nuestro Dimash lo hizo una vez más. El sorprenderme fantásticamente, o sea, era algo que yo no esperaba. Había escuchado que le había dado un giro diferente, pero esto fue otro nivel dimashoso, oh sí. Wow, o sea, de verdad pasó de una demostración muy tradicional, muy como balada, como lo es la canción de Dudarai, cuando de repente, ¡pum!, hizo un giro de 180 grados a una cosa más funk, más llena de sabor, llena de puro flow. Sí. ¡Qué buena canción! ¡Qué buen arreglo le hizo nuestro genio Dimash Kudaibergen a esta canción! ¡Wow! Ya saben que nuestro Dimash es como el Midas, que cualquier canción, cover, que sea tradicional, que haya sido cantada por alguien más y se haya hecho famosa por alguien más, él dice, con permiso, que llegó con mi magia dimashosa, para darle un giro totalmente diferente y hacerla aún más poderosa. Y hacernos olvidar literalmente por completo la versión original. Eso creo que es sumamente difícil y eso no lo hace cualquiera. No. Otros aplausos. ¡Wow! Y aparte el sabor que le puso, los gestos. Cantar y tocar un instrumento, ya saben que es sumamente difícil. Nuestro demás lo hace con una facilidad. Vaya, como nadie. Y además esos toques que son muy de Dimash, a pesar de que es una versión completamente diferente, como esos, ¿cómo se les llaman? ¿Estocatos? No sé, que le hace bueno, sí. Ya saben que empieza como, avienta la voz y la corta, pero en tonos muy agudos. Eso, wow, es muy Dimash. Esa voz, que no sé ni de dónde sea, si es de cabeza o no sé, pero me encanta. Es una voz más como profunda, pero como más popera. Les repito, no soy vocal coach. Me fascinó por completo. Es más, estoy tan emocionada que vamos a repetir esa parte tan funk que se escuchó. Espérenme tantito. Ok. Termina la parte tradicional. Así como no, aventó el nombre por allá, yo creo. Es que está el ritmo de su cabeza, de todo su cuerpo. Aşıkül toşıkülgün arası bir Basına kemşet börek jarası dar Dudaray gelir bolsan tezirek gel Ornuna Önki zaman kalazacak Esa parte me gusta mucho. Dudaray dudam Versin ışın dudam
cercanai dudarari dudam. Escuche. Eso. Toque dimashoso. Oruz kasa 16-17'ge Ana, ahí está el Dombra. Қазаққа дудар деген қашық болып сонда ¿Escucharon eso, mucho de garganta. Esa parte me encanta. Şerkenay dudarari dudam dudarari dudam dersin ışın dudam Şerkenay dudarari dudam Oh, sí. Oh, sí. Qué gran interpretación. Qué gran canción. ¡Wow! Qué poder de nuestro Dimash. Y aparte, se veía divino. Se veía chulísimo el hombre. Me encanta cómo trae el cabello arregladito. Lo hemos visto con muchos looks. Con el tipo de Elvis Presley, todo relamido, pero este look que es como más casual, me encanta. Me encanta cómo se ve el traje, ya es muy conocido, me hace falta un dimashito de así, de ese traje clásico, que es el que vimos exactamente, si no me equivoco, en el programa The Singer, cuando cantó la de Adagio. Sí, claro que sí. Me acuerdo muy bien porque les recuerdo que tengo un video en donde mi hijo habla de Dimash en su escuela. Y justamente escogió ese look. También se puso un traje color azul, una camisa blanca y a triunfar en el colegio, muchachas, y a esparcir la evangelización dimashosa. Que se los voy a dejar para aquí ese videazo para que se vayan a verlo. Qué gloriosidad. Sin duda esta canción, así en ese estilo, deberías integrarla en tus conciertos, sería maravilloso, maravilloso. Y bueno, precisamente este programa hablaba de esa diversificación cultural y de que los artistas hicieran, ahora sí que uso de técnicas diferentes para mostrar esta espectacularidad, y nuestro Dimash entendió muy bien la tarea y lo hizo increíble, sin duda un 100, un 1000 se ganó. Últimos aplausos. ¡Wow! O sea, cuando crees que lo has visto todo, él dice, no, mi reina. No, chiquitita, no has visto nada, todavía me falta un chorro por dar. Sin duda habla de la espectacularidad que tiene nuestro Dimash. En todo contexto, todo. Siempre va a haber algo que te haga decir, ¡oh! ¿En serio lo hizo? ¿En serio lo hizo, chicas? Y ya para terminar esta gran presentación, vamos con un photoshoot, porque ya saben que me encantan los photoshoots de allá de China, de verdad, hacen que nuestro Dimash, si de por sí es divino, el hombre se vea mucho, mucho más. Entonces vamos a ver este pequeño photoshoot. Glorioso camarógrafo, ajá, esa camisa brilla mucho más que mi futuro. Oh, sí. Qué guapo se ve. Como que veo el árbol. Miradita de lado. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¿Ves que vean eso, por Dios? O sea, vean eso. Chulada de hombre, chulada. Ay, sí. Qué ganas de ser ese árbol para que también me vea y me toque así.
Ay, Dios mío, qué guapo. Qué guapo se ve. Que por cierto, también me hubiera encantado una fan cam exclusivamente del rostro de nuestro Dimash. Digo, se agradece, pues estuvo muy bien el video. Veíamos sus manos, veíamos también su rostro. El escenario muy, muy lindo, ya saben, toque chino. Pero una fan cam donde nada más podíamos ver su rostro, porque se veía una seguridad y una brutalidad en la mirada y en los gestos fuertes y rudos, como buen kazajo, que de infarto, de infarto. Me hubiera traído mi taza con hielos, ¿verdad? Me faltó hoy, pero sí me hizo sudar, sí me hizo sonreír mucho. De verdad, wow, maravilloso, maravilloso. Y esperen de verdad el próximo video con la historia y el significado de Dudarai para que lo entendamos mejor y lo apreciemos de una diferente manera. No se lo vayan a perder. Yo sé que voy atrasada, pero creo que es importante hablar de esta increíble, magnífica y muy tradicional canción de Kazajistán. Pero bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, en especial a mi Dimash. Besote para allá, donde quiera que esté. Él ni sabe que existo. Un día, muchachos, un día. ¿Qué tal si se tapa con mis videos, Y dicen, esa latina me cae bien, sí. Ay, sí, yo, toquemos madera, muchachos. Ay, ahí está el Dimash, cayó por acá. Pero bueno, uno nunca sabe, la vida te puede sorprender de mil maneras. Yo espero que así sea, ¿verdad? Pero bueno, los amo un montón, harto, harto, harto. Les mando un beso y un abrazo enorme en donde quiera que estén y nos vemos en la que sigue. So well.